Vamos a abrir en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7. Es un solo versículo que vamos a ver. Juan 15, 7. Amén. Ya estamos todos con el versículo. Dice la bendita palabra de nuestro Dios y Salvador. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Amén, bendito seas tú. ¿Pueden tomar asiento? Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Es algo muy real esto. Anteriormente vimos en un pasaje de 1 de Pedro 4:17 de que la palabra de Dios nos ordena, ¿verdad?, que debemos mantenernos despiertos en oración porque el fin de todas las cosas se acerca, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo vendrá. No sabemos en la hora, ¿verdad?, exacta ni el día, pero Él está por llegar, por venir por su iglesia, por arrebatar su iglesia. Y pues es una venida inminente de nuestro Señor. Es una venida que ya no es ya no esperamos otra profecía que se realice. Por eso es inminente su venida, porque en cualquier momento puede suceder. Y pues la palabra nos insta a esto y también nos dice en otra parte, en Marcos 13:33, que debemos orar y velar porque no sabemos cuándo será el tiempo de su venida. Y hoy seguiremos hablando sobre este tema y sobre todo la oración, ¿sí? El día de hoy vamos a ver la oración contestada y vamos a ver por qué el Señor, cómo y por qué contesta Él la oración. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y principalmente en lo que leímos en el Juan 15:7, ¿verdad? Si estuvieras en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho, ¿sí? Y les hago una pregunta. Si alguien te pregunta a ti, Dios te contesta cada una de tus oraciones, ¿qué responderías? Yo digo que me respondas a mí. Quédate con esa pregunta. ¿Qué le responderías a esa persona si Dios responde tus oraciones cuando tú le pides algo a Él? Entonces la oración es un instrumento que nosotros tenemos, es un instrumento muy poderoso, pero a veces la tratamos como una tarea, ¿verdad?, que tenemos que realizar a través del día, porque tenemos que orar y pues ya la palomeamos cuando hacemos esa oración, la tratamos como algo cotidiano, pero es algo muy importante en la vida de los creyentes. Y sabemos también que nuestro Dios siempre inclina sus oídos a sus hijos, siempre está atento, ¿verdad?, a las peticiones nuestras. Él es un Dios amoroso, un Dios todopoderoso, pero Él está atento, ¿verdad?, a las oraciones de sus hijos. Y entonces vemos en Juan 14:4 que el Señor Jesús dice unas palabras aquí a sus discípulos: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, ¿sí? Jesús le dice a los discípulos en este momento que en su nombre tenían que hacer las peticiones y que Él las haría. Desafortunadamente, pues muchos, ¿verdad?, vienen al Señor pidiéndole y pensando que todo lo que Él le piden lo va a realizar porque Él dijo estas cosas. Pero hay ciertos parámetros que tenemos que ver para que la oración sea contestada, sea respondida. Y pensando así, todas aquellas personas que piensan así, que a fuerzas el Señor va a contestar porque Él dijo esta palabra, ahora sí que en la Biblia,
pues llega un momento que estas personas se desilusionan. Vemos a jóvenes que se desilusionan cuando Dios no les contesta sus oraciones. ¿Por qué? Porque hay algo que no están haciendo bien, y eso lo vamos a ver. Entonces, es algo que, pues, ellos piensan que es a fuerza, y no es así. Y no tanto los jóvenes, hermano, hay pentecostales y neopentecostales en que ahora le exigen a Dios, ¿verdad?, que Él debe de responder a las oraciones porque así Él lo decretó. Entonces eso es algo muy horripilante, es algo blasfemo, pedirle a Dios como si Él fuera el esclavo de esa persona. Pero no, no es así. Y a veces nosotros no sabemos orar o cómo orar, no sabemos. Afortunadamente tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que Él nos ayuda y Él ora por nosotros, dice su palabra, con gemidos indecibles. Pero a veces oramos incorrectamente. A veces oramos, ¿verdad? Y pues nuestras oraciones, como van mal, no son contestadas. Oramos de forma egoísta, de forma egocéntrica, y entonces estas oraciones no van a ser contestadas porque lo estamos haciendo de una forma incorrecta. A veces queremos persuadir a Dios, ¿verdad? Como si Dios estuviera en contra de lo que yo estoy orando o lo que ustedes están orando, y queremos persuadir a Dios que Él haga las cosas conforme a mi voluntad. Y no es conforme a nuestra voluntad, es conforme a la voluntad de Él. Y el propósito entonces no es que tratemos de tomar a Dios y convencerlos de que nos conteste, sino el propósito de la oración es que tu voluntad sea compaginada con la voluntad de Él, sea sincronizada. Tu voluntad tiene que ser, ¿verdad?, haciéndose menos, y es la voluntad de Él la que debe prevalecer. Entonces es ahí donde Dios, ¿verdad?, empieza Él a hacer contestaciones a nuestras oraciones. Entonces, estas gentes quieren que sus deseos sean hechos, pero no es así. Tal oración, obviamente, es una blasfemia, ¿verdad?, orar de esa forma, pidiéndole, exigiéndole a Dios que haga las cosas como ellos desean. También debemos orar de una forma que nosotros debemos llevar una vida, ¿verdad?, una forma de conducta muy apegada a lo que el Señor Jesucristo quiere, que es como una vida de Él, ¿verdad? Él cuando vivió aquí, vivió una vida justa. Nosotros, ¿verdad?, pues aquí es un poco, ¿verdad?, un poco hablar con cuidado sobre ese tema, porque nosotros no somos perfectos. Pero la importancia de esto, hermanos, que como Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra y Él vivió una vida justa, una vida sin pecado, esa misma vida nos las pone a nosotros, ¿sí? Y somos justos delante de Dios por la vida del Señor Jesucristo. Y es ahí donde Dios ve esa vida de Cristo en nosotros, y ahí es donde nosotros, ¿verdad?, somos delante de Él justos, pero por nosotros mismos no es así, ¿sí?, sino por la vida justa que el Señor Jesucristo vivió y que Él nos las imputa a nosotros, y nosotros somos justos delante de Dios. Y es ahí donde el Señor empieza entonces a escuchar la oración y a ser contestada no por la justicia nuestra, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 66, 18, vamos a ver que nuestras vidas, la forma en que tú vives, importa. En el Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. En estas palabras el salmista dice: si yo hubiera estado en la iniquidad, Dios no me hubiera escuchado. Pero este salmista, no es David, es otro salmista, él reconoció esto, y aunque él vivía en ese tiempo del Antiguo Testamento, además de llevar todos los sacrificios que tenía que hacer para el perdón de sus pecados, él entendió que tenía que ser obediente a la palabra de Dios. Así como el himno que cantó la hermana, obediencia, ¿no?, a la palabra de Dios, y si somos obedientes seremos felices.
Entonces, él entendió perfectamente esto y obedeció a la palabra de Dios. Entonces, ahí este salmista, además de hacer sacrificios, él obedecía la palabra de Dios. En el Salmo 18:20, aquí David dice: hame pagado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha vuelto. ¿Sí? Entonces, aquí el salmista habla sobre su forma de vivir una vida buena, ¿verdad? Entonces, nuestras vidas sí importan para Dios, ¿sí? Para que nosotros podamos presentarnos delante de Él, aunque nosotros seamos un poco, ¿verdad? Débiles y un poco, no hacemos todo conforme a la palabra de Dios, pero lo hacemos. Él nos ve como lo hacemos por la vida de Jesús impuesta en nosotros. Entonces, nuestra justicia sí importa, ¿sí? Sí importa también, pero importa más la justicia de Cristo en nosotros. Y una de las cosas que a veces las oraciones son contestadas es porque hay un obstáculo en la oración, y eso a veces tenemos ciertas cosas contra alguien, ¿sí? Como el esposo y la esposa. El esposo tiene que amar a la esposa, tiene que respetarla, honrarla, pero también la esposa. Y si no hay así, entonces las oraciones son estorbadas. Tú como hijo de Dios, pues no puedes estar en contra de otro hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tus oraciones van a ser estorbadas. Entonces, con esto no estoy diciendo que podemos decirle al hermano ciertas cosas porque está haciendo algo mal, si se le puede decir. La palabra de Dios no nos dice que podemos hacerlo, poder hacer una especie de juicio, ¿verdad? Hablar con el hermano para que cambie su forma de ser, y entonces ya él tomará la decisión. Pero él, si hay algo que tú injustamente estás en contra de algún hermano, entonces no pregunte por qué tus oraciones no son contestadas. Entonces, nuestra motivación principal para que podamos vivir una vida justa, pues no es que nos vean los demás, sino que nos vea el Señor, ¿sí? Agradar al Señor, y esa es nuestra motivación para vivir una vida justa. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de Dios, de oraciones contestadas. Vamos a ver al rey Ezequías, y eso lo encontramos en Isaías 38, del 1 en adelante. Aquí Ezequías, llega a Isaías y le dice Isaías que va a morir. Entonces Ezequías, pues obviamente, como toda persona, le dicen que se va a morir, pues se siente mal, y empieza a llorar Ezequías, el rey Ezequías, y hace una oración a Dios. Dice: oh Jehová, ruego te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¿Sí? Entonces aquí él apela a su forma de conducirse en la vida, ¿sí? Hacia el Eterno. Y dice en la Biblia que lloró Ezequías con gran lloro, ¿sí? Era un mar de lágrimas ese hombre. Pero hay algo importante donde dice la Biblia que Dios le respondió, y le dice Dios que había escuchado su oración y que iba a añadir 15 años a su vida, ¿sí? Entonces imagínense, 15 años más. Fue una sorpresa o algo maravilloso para Ezequías, pero contestó la oración de Ezequías, nuestro Señor. Y Dios le contestó y le dio 15 años más, ¿sí? Y vemos ahí una oración contestada también. La siguiente la vamos a encontrar en Hechos 1, perdón, del 14 al 26. Y es una oración, ¿verdad?, del reemplazo de Judas. Judas había entregado al Señor Jesucristo, fue el traicionero, se mató, y entonces había que reemplazarlo. Y aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña
que los apóstoles, cuando hay alguien que elegir, ¿verdad? Algún nuevo líder, como en este caso Judas, a un nuevo líder o ministro, aquí nos enseña la palabra de Dios que los apóstoles, ¿verdad?, tomaban siempre de 2 o más personas, hijos de Dios, miembros de la iglesia, para reemplazar a alguien. Y la iglesia, pues obviamente, vamos a ver cómo ellos, como apóstoles, hicieron esa oración. Y obviamente toda iglesia que se aprecia de seguir la palabra de Dios, tiene que llevar estos principios que la Biblia nos pone para reemplazo de alguien, tal vez que se haya muerto, se haya ido de la iglesia, algún líder que se haya muerto, se haya ido de la iglesia, o sustituir, etcétera, etcétera. Y pues dice la Biblia que los apóstoles estaban en oración y se levanta Pedro. Y dice, Pedro empieza a hablar sobre Judas y cita cosas del Antiguo Testamento en donde dice, y se enfoca en donde dice la palabra de Dios, sea hecha desierta su habitación, obviamente la de Judas, el transgresor, y no haya quien more en ella y tome otro su obispado, ¿sí? Otro su ministerio, su pastorado, etc. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, estén, ¿verdad? Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, esto más enfocado es para el apostolado, ¿sí? Porque tenía que ser alguien que haya visto al Señor Jesucristo desde el bautismo hasta su muerte y resurrección. Por eso ya no hay apóstoles hoy, porque nadie ha visto el bautismo de Cristo, ni ha visto su muerte, ni su resurrección físicamente. Entonces, aquellos que dicen apóstoles, pues, no están conforme a la palabra de Dios. Entonces, ellos, dice que señalaron a 2. Señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías. Y dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos 2, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Y la echaron suerte, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Sí? Pues aquí está la oración de los apóstoles. Matías se presenta ahora como nuevo apóstol. Bueno, no se presenta, Dios lo escoge. Y aquí vemos entonces cómo Dios se manifiesta a través de Matías. Y alguien podría decir, es que Matías ya no se vuelve a nombrar en Hechos. Pero tampoco hay otros apóstoles que son nombrados en Hechos, ¿sí? Y pues sería especular, ¿verdad? ¿Qué pasó con Matías? ¿Qué pasó con los otros apóstoles que no son nombrados? Pero vemos aquí entre nosotros y en el mundo, ¿verdad?, de la iglesia en general, que hay ministerios muy reconocidos y hay ministerios como el de uno, que nadie nos conoce, nada más que la iglesia local. Entonces, así eran los ministerios estos. Entonces, Matías probablemente, ¿verdad?, siguió adelante y siguió predicando la palabra de Dios. Vamos a ver otra oración contestada de nuestro Dios y Salvador. Y aquí vamos a ver la elección de diáconos en la iglesia, ¿verdad? En Hechos 6, del 1 al 7. Dice la palabra de nuestro Dios: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos. O sea, los 12 apóstoles convocaron a los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? La iglesia. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. ¿Sí? Entonces ellos no podrían, deberían de dejar de predicar la palabra de Dios para hacer algo.
estas cosas de servir a la mesa, ¿verdad? Es como algo administrativo de la iglesia. Son cosas administrativas, no son cosas espirituales, en donde los apóstoles tenían que predicar la palabra y orar, y otros tenían que hacer otras cosas en la iglesia, que era más bien administrativo en ese momento. Y sirvamos a las mesas. Dice, buscad, en el 3, buscad pues, hermanos, ¿sí? 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Entonces le dijeron a la iglesia, busquen entre ustedes 7 varones llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de sabiduría, para ponerlos a hacer esa obra, para servir a la mesa, para hacer algo administrativo, tenían que estar llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó al parecer a toda la multitud, o sea, toda la iglesia, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, la iglesia recogió a 7 varones, y estos fueron presentados. La iglesia se los llevó a los apóstoles, los cuales, dice, orando les impusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Entonces aquí vemos que los apóstoles oran por estos 7 varones, ¿sí? No presenta la Biblia que oraron, ¿sí? Pero lo más posible que es para que ellos siguieran adelante esta obra y siguieran ellos pudiendo predicar la palabra de Dios mientras que ellos estuvieran haciendo las otras cosas. Y vemos aquí que la palabra de Dios dice que crecía, y crecía el número de los discípulos, y crecía el número más bien de la iglesia también. Entonces, vemos aquí que esto es lo que hacían ellos cuando elegían a alguien, y pues obviamente de 2 a 7 personas o más, o no sé, vaya, ahí nos ponen esos ejemplos, pero de 2 a 7, como aquí dice, para poder elegir a alguien. Entonces ellos hacían esto, y ellos oraban a Dios. Y ellos oraban a Dios, y como de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios lo que quería era que, a la voluntad de Dios que era, que la palabra de Dios siguiera corriendo por todo ese imperio. Entonces no podían ellos parar de predicar para hacer otras cosas, y entonces ellos tuvieron esta necesidad, se lo dijeron a la iglesia contestó, y ellos oraron, y el Señor contestó también la oración. Vemos otra oración también contestada en Hechos 12, del 1 al 19. Aquí vemos que tenemos al rey Herodes, y el rey Herodes pues había maltratado a algunos de la iglesia, los había maltratado, y había hecho matar a Jacobo. Y como él vio que esto agradó a los judíos, pues dijo, pues apreso a Pedro. Entonces agarró, puso a Pedro preso, lo puso con varios soldados que lo guardasen, y su intención era entregarlo, ¿verdad?, a los judíos después de la Pascua, para que lo ejecutaran. Mientras, dice la palabra de Dios, la iglesia oraba, ¿sí? Mientras la iglesia oraba, dice. Al saber esto, la iglesia oraba sin cesar a Dios, en la casa de María, la mamá de Marcos. Y es muy probable, ¿verdad?, que la iglesia en ese momento había sido maltratada, algunos de ellos tuvieran miedo. Por otro lado, había muerto uno de sus líderes, uno de sus pastores, a manos de Herodes, y obviamente tenían miedo. Y ahora ven a Pedro encarcelado, y se lo van a matar. Y entonces ellos se pusieron en oración para que Dios ayudara a Pedro y para que no mataran a Pedro. Y dice la palabra de Dios que cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y el ángel del Señor sobrevino, ¿verdad?, y una luz resplandeció en la cárcel, e hirió a Pedro. Me imagino que Pedro tenía un sueño muy pesado, hirió a Pedro para despertarlo,
y diciendo, levántate prontamente, levántate. Y pues obviamente en ese momento las cadenas se le cayeron de las manos y le dice, cíñete, átate tus sandalias, vístete y sígueme. Y saliendo no sabía que era verdad lo que estaba aconteciendo, pensaba él que era una visión, ¿sí? Y pasaron la primera guardia, la segunda guardia y llegaron a la puerta, dice la palabra que era una puerta de hierro y esa iba hacia allá afuera de la ciudad y pasaron una calle y ahí el ángel desapareció, se fue de ahí. Y en ese momento fue que Pedro se dio cuenta, ¿verdad?, que estaba libre. El ángel lo rescató y dice que llegó a la casa de María, ¿verdad? Y ahí estaba la iglesia orando aún todavía. Entonces vemos aquí cómo Dios contesta la oración de la iglesia en ese momento que estaban orando sin cesar. ¿Por qué? Porque pues, la vida de Pedro estaba, ¿verdad? Estaba pues casi ya no iba a vivir porque Herodes lo quería matar. Y entonces ellos oraban por este hermano Pedro. Y obviamente aquí vemos que la voluntad de Dios se cumple, porque ellos oraron a través de esa voluntad, no oraron porque ellos les caía bien Pedro, aparte que sí lo amaban, pero más bien ellos entendían que era necesario que Pedro siguiera adelante esa obra de nuestro Señor. Y el mismo Dios es lo que quería que Pedro siguiera hablando, a través de la boca de Pedro, la palabra de Dios siguiera manifestándose a otros lugares, y entonces se compaginó todo, la voluntad de Dios y la voluntad de la iglesia en ese momento, pero lo importante aquí fue la voluntad de Dios. Entonces, vemos que aquí contesta nuestro Señor, y pues para Dios no hay límites, ¿verdad?, para que nuestras oraciones sean contestadas, siempre y cuando sea bajo su soberana voluntad. Entonces, contestó Dios estas oraciones, otras oraciones que contestó también, la oración de Elías, cuando él pidió fuego, ¿verdad?, del cielo, la oración de los mismos apóstoles para tener de nuevo, para poder hablar de la palabra de Dios sin titubeos, y pues también Dios contestó estas oraciones. Y del versículo que vimos al inicio, donde dice nuestro Señor Jesucristo, si tuvieras en mí, mi palabra estuvieras en nosotros, aquí lo que Dios nos quiere es que tengamos permanencia en Él, que no nos alejemos de Él, que estemos cerca de Él, que tengamos una relación con Él. Entonces, Él lo que quiere, ¿verdad?, que tengamos esa fe en su persona, ¿sí?, tener un contacto constante con Él, y que sus palabras, ¿verdad?, nosotros la tengamos, ¿verdad?, aceptadas como una autoridad para nosotros, no como algo que Él dijo, sino es una autoridad de la palabra de Dios, es una autoridad para nosotros y respetarla. Entonces, así como cristianos debemos tener una relación fuerte con nuestro Señor Jesucristo, y pues obviamente cuando venimos a Él estamos confiando, ¿verdad?, que Él responderá conforme a su poder y a su sabiduría. Entonces, si hacemos esto, estamos haciendo, ¿verdad?, lo correcto delante de la palabra de nuestro Dios, y pues no vamos a ver oraciones no contestadas. Cuando vemos esto, ¿verdad?, entonces algo de nuestra relación con Dios o nuestra relación con el Señor Jesucristo no está bien, ¿sí? Y se pierden esas oraciones. Y otra cosa podría ser, ¿verdad?, que no podemos escuchar bien la voz de Dios. Eso es un tropiezo ahí que no podemos escuchar cuando el Espíritu Santo nos habla, y entonces no podemos hacer las cosas bien, y obviamente hay pecado en nuestra vida. Es una de las cosas ahí que estorba la oración, el pecado en nuestra vida. También podría ser una falta de fe, y lo más importante también, que no lo estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Él, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo, Él oró de una manera que para nosotros es un ejemplo. Dice Él, cuando está orando, dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, le dice al Padre. Ahora imagínense el hombre realmente justo, el hombre que vivió una vida justa, sin pecado, le dijo eso al Padre.
pues más tú y yo, ¿no? No nos podemos jactar como hacen los que mencioné al inicio, pidiéndole a Dios a la fuerza las cosas para que las cumple, ¿no? Siempre vamos a pedirle a Dios bajo su voluntad, porque el Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo. Entonces, tenemos que hacer las oraciones bajo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, la voluntad de nosotros es la última ya, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces cómo las oraciones son contestadas, y sobre todo cuando una oración es contestada a través del amor, no a través, ¿verdad?, del egocentrismo, sino a través del amor y a través de la fe. Entonces, vemos cómo esas oraciones van a ser contestadas. Y no, tampoco se trata de estar haciendo repeticiones de lo que necesitamos, como algunos hacen, ¿verdad?, sino pedirle al Señor con un corazón abierto, con sinceridad, al Señor que hay que pedirlo con sinceridad y obviamente, ¿verdad?, y de corazón. Y pues nuestro Dios, ¿verdad?, es un Dios santo, poderosísimo, todopoderoso, y pues Él, ¿verdad?, Él va a juzgar a la humanidad que no quiere nada con Él, y una de las cosas que Él aborrece es el pecado. Sé que nuestro Dios nos ama, pero no tolera el pecado en nosotros, ¿verdad?, porque Él sabe muy bien que nos destruye el pecado, nos aleja de Él. Entonces debemos de vivir una vida recta, por eso sí importan nuestras vidas, depende cómo las vivamos. Entonces, y vamos a confiar en Dios, ¿verdad? Si confiamos en Él y todas las cosas que hagan abajo su voluntad, Él escuchará nuestras peticiones, ¿verdad?, y serán respondidas de una manera que ni tú ni yo nos imaginamos. A veces pedimos y vemos como que Dios no contesta, como que ahí están las oraciones, pero no contesta. Pero el Señor está contestando, y pues a veces pedimos de una manera que queremos como ciertas señales, ¿no? Si pasa esto, es que el Señor está contestando. Él va a contestar como Él quiere, bajo sus preceptos, y pues obviamente lo que Él quiere, ¿verdad?, que nosotros tengamos una relación con Él, y Él nos dará la vida eterna. Es importante, ¿verdad?, lo que Él nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Y pues Dios nos va a dar, ¿verdad?, todo mucho más abundante, como dice su palabra, de lo que pedimos o entendemos. Obviamente no siempre va a contestar las oraciones de la manera como nosotros queremos, y el tiempo que queremos nosotros, pero cuando oramos con fe, entonces Él va a contestar. Y no porque seamos muy buenos, muy obedientes, ¿verdad?, sabios, poderosos, sino porque Él es el poderoso, Él es el bueno, Él es el grande. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno, bendito y alabado sea, Señor, mi Dios eterno, grande y todopoderoso eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros, Señor, y nos ayude, Señor, mi Dios eterno, a seguir, Señor, tus pasos, a vivir una vida que te agrade, una vida justa, Señor, que te agrade, mi Dios eterno. Que ese sea nuestro principal enfoque, agradarte a ti, mi Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que podamos, Señor, mi Dios, a través de la oración depender de ti. Al decir en tu nombre, Señor, estamos dependiendo de ti. Y no hay otro nombre que es sobre tu nombre, sobre todo nombre. No hay otro nombre igual al tuyo, Señor. Tu nombre es todopoderoso. Y en ese nombre, Señor, estamos pidiendo las cosas, Padre eterno. Bendito eres. También, Señor, mi Dios, bendito Dios, que podamos a través de tu Santo Espíritu obedecer tu palabra, tus mandamientos. Y si nos hemos alejado, mi Dios eterno, ayúdanos a volver a tu redil, a tu camino, Señor. Los tiempos son difíciles y tu venida está cerca, Señor Jesús. Ayúdanos a estar delante de tu presencia siempre, Señor, mi Dios. A orar sin cesar, como dice tu palabra. Bendito Dios. Y podamos, Señor, compaginar, mi Dios, nuestra voluntad, que no es nada al fin de cuentas, con la tuya, Señor,
con la tuya, mi Dios. Es la voluntad perfecta, es la voluntad soberana, y que a través de esa voluntad, Señor, todo se realiza. Bendito y alabado seas. Grande y todopoderoso eres tú. Bendito Dios. Permite que podamos hacer ese tipo de oraciones, Señor, sobre todo en estos tiempos últimos. En tu llegada está ya cerca, Señor. Prepáranos, Señor. Señor Jesucristo, prepáranos a cada uno de nosotros, a toda tu iglesia, a todo el mundo, Señor, para cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, estemos firmes, estemos bien y podamos ir hacia ti. Bendito y alabado seas, grande y todopoderoso Dios. Todo esto te lo pido, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.